Thank you very much to the organizers for the invitation to present. As you mentioned, ¿Me I have been oyen bien? Muchas gracias por la amable presentación. Um, Yo estoy desde 1995 en en el National Drought Mitigation Center y voy a presentar un panorama general. Ya se habló pillars. If you look at the blue bubbles here on the screen, the Drought Center has really been formed around those three basic principles. Así que el Centro para Mitigación de Sequías está involucrado con cada uno de los pilares. Es una organización que quiere traducir ciencia al público y a los medios y a quienes toman las decisiones y hacen las políticas. Lo hacemos para que la información que proveemos sea utilizable, para que ellos puedan tomar mejores decisiones, que se traduzcan en mejores políticas. La educación es un aspecto crítico de la colaboración. Les voy a mostrar ejemplos de ello. Trabajamos con gente de todo el mundo, unos 90 países a la fecha. El mapa les muestra los países en azul y celeste con los que hemos trabajado en los últimos 5 años, los claritos y los oscuros más tiempo. Estos son los socios de las Naciones Unidas, FAO, UNSCD y otros proyectos que tenemos en manos son de USAID, trabajando con países en todo el mundo, también en vías de desarrollo. ¿Cómo hacemos esto? No trabajamos en el vacío. Hemos desarrollado una biblioteca en todos estos años y todo esto está disponible en nuestra página web. Lamentablemente no todos en español. Hay documentos que han sido traducidos a distintos idiomas. Y los insto a que miren cualquiera de estas guías en nuestra página web. Del Centro de Mitigación de Sequías. Nosotros nos preguntan a menudo con quién trabajamos, quién es responsable, y aquí están viendo la amplitud, la diversidad de agencias y ministerios, manejo de emergencia, sector privado, en verde, planificación y sequía, que esto se hizo con la Asociación Americana de Planificación. Esto es en donde nos encontramos en nuestra zona de confort, así que siéntanse libres de utilizar cualquiera de estas publicaciones. Nosotros hemos desarrollado muchos recursos y guías para el manejo del riesgo de sequía en los 3 pilares, y voy a hablar específicamente de ellos en las próximas imágenes, sobre todo el handbook, el manual que está allí en pantalla. Yo he trazado círculos en los 3 pilares. Covered nicely, but what I do want to do is show you on the next slide, in these particular regions, those numbers that are in En red, particular, los números en rojo son en donde estamos trabajando. ¿En cuál pilar? El pilar 1, el pilar 2, el pilar 3 en rojo. Y voy a hablar más en específico sobre Latinoamérica, pero en el medio está uno de nuestros proyectos actuales en el Medio Oriente y en África, trabajando allí con el MENA en los primeros 2 pilares, y en los próximos años será en el pilar número 3, con indicadores compuestos de sequía, y toda la columna científica de información de los Estados Unidos, con un abordaje de data mining, usando expertos para que validen luego el data mining en el terreno. Estamos trabajando en la zona del Cuerno de África, en Etiopía, y arriba a la derecha en Sudáfrica también, y en Botswana, Tanzania y Zimbabue.
Allí estamos trabajando en el primer pilar, típicamente, que es lo suficiente como para obtener éxito y el impulso inicial y mostrarle a la gente de que están sucediendo ya cosas con este primer pilar y lograr que otros se unan. Y el programa se está expandiendo ahora muchísimo más rápido, ah, como lo que mencionó Eduardo Martins, por ejemplo. ¿Cómo hacerlo utilizable, informativo? Hay muchas herramientas que cubren distintas áreas. Arriba a la izquierda, lo que hicimos con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el economista principal, para mostrar cómo la sequía impacta a los distintos commodities. Este es un ejercicio sencillo, pero muy poderoso. Abajo a la derecha escuchamos mucho sobre los medios sociales. Mi directora asistente, la doctora Kelly Smith, eh, ella diserta y explora maneras de comunicar por Twitter, por otros medios sociales, por teléfonos inteligentes, para mostrar los impactos en el terreno y ver cómo eso se compadece con nuestros indicadores de sequía físicos. Estamos empezando a investigar la manera de combinar aprendizajes a través de la computadora y robustecer el sistema. Arriba a la derecha desarrollamos estas 500 estaciones para hacer un scouting con una serie de mapas e indicadores. Así que el monitor de sequía es lo que se usa de manera estándar en nuestro país. Yo empecé a trabajar en eso a fines de los 90. Estamos trabajando también con NOAA y la USDA y o sea, el Departamento de Agricultura y NDMC. Hay muchos expertos. Más de 450 hoy en el indicador compuesto, que él junta con los indicadores objetivos y todo tipo de índices, desde la escala local, hay extensión, trabajo de extensión con la universidad, incluso tribus y el gobierno federal. Esto es el disparador de muchas políticas, en particular a nivel de la ley de producción, de productores y otras políticas. Es lo que yo quería decir antes, ciencia antes que política, para mostrar lo que hay que hacer. Es un producto que desarrollamos y realmente el Estado lo ha adoptado para formular políticas. Esto es el monitor de la semana pasada. Hoy o mañana sale el nuevo mapa. Estamos viendo esta sequía significativa en la parte oeste del país. Potencialmente se va a expandir hacia el sur. Así que para 2020, 2021 estamos viendo que será 1 o 2 años de sequía, multisequía, con incendios que fueron muy preocupantes este año, daño a la agricultura, escasez de agua, etcétera. Yo mencionaba los indicadores compuestos o combinados de sequía. Este es un método en el que trabajo desde hace años con muchos países. Tiene distintas formas y tamaños, dimensiones. En esta infografía mostramos cómo mostramos los datos para que no intimiden y para que la gente sienta que lo puede hacer, que es un proceso factible. Es un ejemplo de Jordania, donde usamos datos con sensores remotos, se puede utilizar satélites de manera parcial o completa y
Es un sistema muy confiable que cuenta con la colaboración local para determinar cuáles son las mejores maneras de producir este mapa final combinado de índices compuestos. Y este mapa se usa para disparar las acciones después de los planificadores, de los formuladores de políticas. Ah, riesgo y vulnerabilidad deben ser identificados y a partir de eso también disparar algo desde las políticas. Bien, en Latinoamérica específicamente, en algunos de estos casos ya tienen más de 10 años. El noreste del Brasil, por ejemplo, el nordeste fue un esfuerzo colaborativo muy grande con SIM y con el Banco Mundial. Finalmente fue adoptado, planificado con el ministerio. Mm, y los estados iniciales del nordeste comenzaron a desarrollar el mapa, los conectamos con Mario López de México, viajamos varias veces al nordeste para entrenar a los funcionarios a que simularan el mismo proceso de nuestro monitor. Cada uno de los estados tiene una red de gente en el terreno que contribuye con la información. Una experiencia muy satisfactoria con Brasil. Eduardo mencionó antes realmente que se están expandiendo cada vez más. Y en el transcurso de los años, abajo a la derecha, trabajamos con la sequía de Norteamérica y también con Conagua en México. Comenzamos en los Estados Unidos en el 99, en el 2002 en ese otro país. Y en México, de hecho, hoy están haciendo su propio monitor bisemanalmente. Nosotros lo hacemos semanalmente. Y nuevamente, expandiendo la red de tecnología a todos. Esto es trabajo que hicimos sobre sequías y más recientemente con CISA, por supuesto, el código para la SPPI. Hace 10, 20 años, en algunos de estos países de Sudamérica, los servicios meteorológicos e hidrológicos nos contactaron en aquel primer año que empezamos, cuando en el 95 adoptamos el monitor. Y hemos trabajado en los últimos años con el Caribe, el Instituto del Caribe de Meteorología e Hidrología en Barbados. Estamos trabajando las tres políticas allí. De todas las regiones con las que trabajé en mi carrera de más de 25 años, ellos están muy activos en los tres pilares y trabajando fuerte en que se entiendan los impactos del cambio. Allí hay muchos huracanes y muy poco para enfrentarlos. Entonces, sí, y el agua potable depende de que estén trabajando en este tema. Las últimas diapos quiero tratar algunos puntos de impacto. Esto lo estamos haciendo en el Centro de Sequías, empezado en el 95, la primera base de datos del mundo. Hoy se puede ver esto en los celulares inteligentes y nos lo pueden mandar a nuestra red nacional, al centro de sequías, y también tenemos un sistema nuevo de monitoreo de observaciones en colaboración con la comunidad. Se llama COCORAS, es una red de base, grassroots, de la gente que está interesada en el tema. Nosotros tenemos una interfase donde ponemos información sobre la sequía. Tenemos más de 25 servers en el país, algunos también en Canadá y en México. El objetivo es unir impactos e indicadores.
Acá el Reino Unido, Alemania y Australia comenzaron a colaborar en uno de los proyectos trianuales con los Estados Unidos, y estamos tratando de cambiar el paradigma también aquí. Debemos monitorear el impacto de la misma manera que monitoreamos la caída de precipitaciones. Es una prioridad, es necesario hacerlo, porque es el área en donde estamos más vulnerables a las sequías. La planificación en todas las escalas, este es un proceso constante. El acento en los últimos dos, a nivel individual, los locales, por ejemplo, estancieros, rancheros que han participado y preguntan cómo a nivel del rancho o de la estancia pueden desarrollar un plan de sequías. Lo ponen todo en blanco y negro, en papel, y lo comparten, y de esta manera nosotros podemos compartir con otros rancheros para aumentar la resiliencia. También a nivel comunitario, por ejemplo, la Asociación de American Planning que tenemos, que colabora con el NOAA, y también a nivel tribal, desde el nivel de las tribus de poblaciones nativas hasta el nivel del Estado. O sea, no es solamente de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. En los 80 teníamos varios estados que tenían planes para sequías. Hoy tenemos muchos más, pero solamente un tercio de ellos tienen planes de mitigación. Así que hay mucho trabajo por hacer a nivel de proactivo. Tenemos dificultades con los recursos, hay gente que tiene que usar recurrir a sus distintas funciones, hay que tener un plan multi peligros, las sequías son una parte muy importante de la variedad de peligros naturales, pero el contexto, digamos, el proceso no es prescriptivo, que hay muchas formas de hacer las cosas en función de cada una de las situaciones de cada cual. Los ejercicios de manejo de sequías, casi todas las semanas nos piden que los ayudemos a armar un ejercicio, una simulación o un juego para el manejo de sequías. Así que lo que hicimos fue armar una guía de ejercicios para mostrar la cantidad de herramientas disponibles. No hace falta tener muchos recursos para usarlos. Se puede ir desde un modelado de una cuenca hasta niveles más sencillos. Escenarios de futuras sequías, tomar las sequías que ocurrieron en el pasado para testear con un ejercicio ad hoc. Entonces, lo que hemos visto en el centro de sequías durante todos estos años trabajando con colegas son las formas de los ciclos, cómo se van formando los ciclos. El monitoreo y los sistemas de alerta temprana van mejorando y los servicios aumentan, y a medida que las estrategias de mitigación y planificación se van implementando, a medida la necesidad de más monitoreo y más alerta temprana aumenta. Es muy importante que la gente colabore, porque no es que podemos cargar datos en una computadora y que nos dé una cifra. Hay muchas formas de verse afectados, hay cuestiones económicas y no necesitamos una cifra. La sequía no es tan sencilla. Entonces, el abordaje que ustedes como expertos pueden, la información que pueden agregar, todo eso informa al ciclo total.
Nosotros somos muy aplicados, hay personas en el terreno que colaboran con nosotros. El objetivo final es reducir los impactos en la sociedad. Y esto lo han dicho todos los presentadores de hoy, ayer también. Estamos coordinando el mensaje después de la reunión de alto nivel. Así que aprecio que ustedes dediquen también tiempo a escuchar todo esto. Sus preguntas son bienvenidas ahora o después. Y muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, Mark. Muy claro, muy interesante. Pasamos directamente a las preguntas porque es tarde. Karina Obregón, de Perú, pregunta, ¿qué procedimiento el Centro de Mitigación utiliza para combinar los diferentes índices de sequía para concentrarse o identificar áreas que están más predispuestas a esta ocurrencia de sequías? Bueno, en realidad podríamos tener un taller de 2 días sobre este tema solo, porque ese es el trabajo que hacemos, muchísimo trabajo al respecto. En todos los países hay varios países, en los últimos 5 o 10 años hemos trabajado mucho en esto, pero lo voy a simplificar. Hay 2 procesos principales. Uno sería la experiencia en el tema en particular, sobre la ponderación, y el segundo, que seguramente lleva un poco más de tiempo y más investigaciones, es utilizar el aprendizaje con maquinarias, o sea, ver cuál es el aporte, cuál es la relación entre el input. Pero creo que aún así necesitamos un proceso de validación independientemente del que se utiliza. Tienen que estar los expertos en el terreno para verificar esos mapas, tanto para todos los aportes individuales que estén en este indicador combinado, como también el indicador de sequía mismo. Ver, entonces, ver la historia, ver para cada indicador, junto con el CDI, que lleva más investigación, pero sí eso calza con lo que uno ve en el campo y entonces vemos los impactos. Son los 2 abordajes que utilizamos que son los principales. Gracias, Mark. Jori, del Banco Interamericano de Desarrollo, dice, sí, el tema de la sequía es como un animal distinto y se pregunta si planes de digamos, riesgo, peligro, funcionará para la sequía, porque hay muchos países en Latinoamérica que ven el riesgo como de inicio rápido. Y este marco tal vez tampoco dice mucho específicamente sobre la sequía. Claro, ese es el desafío. Dani y Daniel también lo han mencionado. La sequía, yo diría, claro que si aún en los Estados Unidos pasa esto, hay una agencia de manejo federal que requiere que cada estado y los condados tengan planes múltiples. Es así. Entonces, en vez de no tener un plan de sequía, claro, propiciamos que la sequía sea parte de ese plan múltiple de desastres, pero es cierto que la sequía es una bestia distinta de la huella espacial, desde lo temporal, y los que manejan las emergencias trabajan sobre los peligros, pero que tienen una huella espacial bastante relativamente más pequeña. Pero la sequía implica planificación distinta y el tiempo distinto. Si los tomamos en cuenta, podrían ser parte de cualquier proceso de planificación, aunque no sea independiente, versus no tener ningún plan para nada. Es mejor que sea parte de ese plan general, pero hay desafíos, dificultades por maneras de pensar distintos, quiénes van a administrar esos planes, que es distinto si hablamos de agricultura, si hablamos de manejo de emergencias o de agua. Gracias, Mark. Las últimas 2 preguntas, y voy a guardar una para el final. María Estrada pregunta si, según su monitoreo de impactos, incluye también los impactos ambientales. Claro que sí. Esto ha sido otro tema emergente. Son 2 temas emergentes. Hoy no los mencioné porque no tenía tiempo en mi charla, pero espero ver, porque sé que hay muchos que están en y es bueno ver a tantos amigos en este taller. Esto es algo para conversar en el próximo taller, tal vez. La sequía ecológica y ambiental ha sido muy importante los últimos 5 años. Cuando hablamos de la sequía agrícola y la meteorológica también, y la hidrológica,
ecológica, la social, la económica. Yo creo que hay una aceptación en estos últimos 5 años, en esta idea de lo que sería la sequía ecológica y ambiental. Por supuesto, grupos han coordinado sobre definir qué significan estos términos. Como Don dijo, hay cientos de definiciones existentes, o sea que no sería ningún problema agregarle la sequía ecológica. Es algo naciente, diría yo, pero es muy crítica porque muy a menudo sigo pensando que está conectada con la humedad del suelo, pero hay muchas veces los impactos ecológicos que los vemos antes que otros impactos de la sequía. La respuesta corta sería claro que sí, hay una necesidad de considerar los temas, los servicios ambientales, ecológicos, por los impactos de la sequía. Y una última pregunta de Leandro, que yo mismo iba a preguntar esto. Si el Centro de Mitigación planifica hacer algo en la sesión CISA. Bueno, como sabés, Guillermo, hemos conversado contigo respecto de trabajar juntos sobre indicadores combinados. Siempre damos la bienvenida a esta oportunidad. Yo mostré esa transparencia que mostraba las actividades pasadas en Brasil, hemos estado en Argentina varias veces, en Bahía Blanca, trabajando con gente allí para analizar y examinar qué indicadores pueden mostrar condiciones de forraje, porque no tenemos muchos datos in situ en esas zonas remotas. Tenemos indicadores como una sequía rápida y otros indicadores. Chile, por ejemplo, con Casalac y otros, y el taller de Bolivia más reciente, con muchas conversaciones que hicimos como seguimiento, y otros países de la región CISA, como también América Latina y el Caribe. Siempre estamos abiertos a formas de generar mayor colaboración con CISA y otros en la región. Mark, esta pregunta o su respuesta fue grabada, así que recuérdelo. Gracias, Mark.